Iglesia, buenos días. Que el bendito Dios del cielo los bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos una palabra que se llama la alabanza a Dios. Y qué bueno que vamos a la Biblia, al Salmo 67 del 1 al 7. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Bendíganos, Dios, y ténmanlo todos los términos de la tierra. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tomes el control de esta palabra y que pueda llegar con mucho amor y producir cambios, entendimiento y conocimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a esta palabra maravillosa. Hoy vamos a conocer de parte de Dios clases de alabanza, porque a veces creemos que alabar nada más es cantarle, o el que toque un instrumento es el único que lo alaba. No, todos los alabamos a Él, predicando, hablando de Él, cantándole, en todo lo que hagamos, siempre para Él. Entonces vemos que cuando nosotros miramos este salmo, dice que traerá salvación. Si lo alabamos, traerá equidad y pastoreo, fruto y bendición. Las naciones o ciudades, familias que no alaban a Dios, no van a tener estas bendiciones, ni van a ser pastoreadas por Él, ni tampoco van a dar frutos para el reino de los cielos. Y no hay equidad. Entonces, qué bueno es la palabra que nos dé ese entendimiento. Cuando alabamos a Dios, hay lo que les dije: salvación, equidad y pastoreo, fruto y bendición. La palabra griega epainos es alabanza, elogio. Alabanza en español es acto de alabar o alabarse. Ahí lo tenemos. Hay formas de alabar y otros que se alaban a sí mismos. Y es lo que Dios quiere hoy, hablarnos a través de esta bendita y poderosa palabra. Entonces, vamos a ver clases de alabanza. Vamos a ir a la primera, en el Salmo 9. Salmo 9, 11. Salmo 9, 11. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Cantad. Puede cantarles a toda hora cánticos nuevos. Y en la palabra, en el Nuevo Testamento, nos recomienda qué es lo que debemos cantar. Vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes, bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Cantad salmos, himnos y cánticos espirituales, alabándole a Él todo el día. No busque llenuras
en otras cosas que no sean el Espíritu Santo. Porque usted es cristiano. Cristianos que todavía reciben alabanzas del mundo, o música del mundo más bien, tenemos que ir cortando día tras día, porque nuestra llenura es el Espíritu Santo y no es el alcohol, no es nada de eso, sino es la palabra de Dios la que nos debe de llenar. Entonces, primera, ¿cómo lo haces? Así, cantándole salmos, himnos y canciones espirituales. Se ha ido perdiendo mucho los himnos en las iglesias, pura música y a veces canciones que vienen arregladas como no debe ser. Letras montadas en ritmos mundanos. Hay que cuidarnos de todo eso. ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás oyendo? Porque el enemigo no se queda quieto. Así como se infiltrado en la palabra y la tuercen, así está en la alabanza. No va a ser la excepción, exactamente igual. Vamos a Santiago 5:13. Santiago 5:13. Dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces ahí tenemos algo maravilloso. ¿Estás triste? Cante alabanza. ¿Está alegre? Cante alabanza. ¿Está enfermo? Ore y cante a la vez, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, primera clase de alabanza, cánticos espiritual. ¿Con qué se hace? Con instrumento, porque el problema no está en el instrumento, está en el que toca el instrumento. Entonces vamos a buscar la palabra en el Salmo 150, del 1 al 6. Porque a veces miramos las cosas de una forma diferente. El cuchillo no tiene problema. Malo es el mal uso en el cuchillo. Así es el instrumento. No hay problema. Con arpa, con acordeón, que son las flautas, música de flauta, címbalo y otras cantidades de instrumentos que hay, trompetas. Entonces vamos a la segunda, instrumentos musicales. En el Salmo 150 dice: alabá a Dios en su santuario, alábale en la magnificencia de su firmamento, alábale por sus proezas, alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábale a son de bocina, alábale con salterio y arpa, alábale con pandero y danza, alábale con cuerdas y flautas, alábale con címbalos resonantes, alábale con címbalos de júbilo, címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Dios. Aleluya, amén y amén. Vio que no es el instrumento musical, es quien lo toca. Si lo hace para Dios o lo hace folclóricamente para alabar al mundo o alaba a Dios. La misma guitarra te sirve para alabar a Dios o para complacer al mundo. Entonces el problema no está en el instrumento, el problema está en ti, que si alabas a Dios o buscas otra situación, o buscas medios económicos, o eres un artista, o eres un adorador de Dios, porque no puedes estar adorando al mundo y buscando a Dios, adorando a Dios, porque Él no comparte la adoración con nadie. Y Él quiere que sus alabanzas no sean para escultura, ni para que tengas dioses hechos de hombre o en dioses a un artista o a un cantante de Dios, porque es a Él, para Él es la alabanza, no para uno. Hay gente que dice: no me tocó la alabanza, entonces hiciste el papel de Dios. Tú le das la alabanza a Dios y Él te devuelve a ti la palabra.
porque la alabanza es para Él. Alábelo, glorifíquelo con todo su ser. Amén, iglesia. Otra es entenderlo y conocerlo. Vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías en la tercera de lo que es las clases de alabanza. 9:23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, iglesia. ¿Cuáles cosas Él quiere? Que tú lo entiendas y le conozcas, que Él hace misericordia, hace justicia en la tierra. Amén, iglesia. Eso es lo bueno de conocer. Y lo estás alabando. No te alabes en la riqueza, no te alabes en tu sabiduría. Alábate en conocerlo y entenderlo. Amén, iglesia. Otra, confesando su nombre. Entonces vamos a buscar en Lucas 19:37 al 40. Lucas 19:37 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Es una forma de alabarlo. Señor, gracias por donde me sacaste. Gracias de lo que estás haciendo en mi vida. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mire por lo que le estaban pidiendo que reprendiera, porque estaban alabando a Dios. Y así hay gente que le disgusta que usted ponga algo de Dios, pero cuando ellos ponen su música a todo volumen, tú tienes que estarte quieto, porque si no ya no eres cristiano. Si va y le dice: bájenme eso, porque no, pero pónsela tú para que veas tú. Y así estaban estos fariseos, mentirosos, hipócritas, y supuestamente estaban esperando a Cristo. ¿Y por qué le molestaba que alabaran a Dios? Así hay una vecindad que cuando usted se pone a hablar de Dios, a poner una música, una alabanza de Dios, le fastidia. Pero ellos se pueden pasar todo el día lanzándole todo eso, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás trata de incomodarse, porque no lo están haciendo ellos, pues no estamos luchando contra carne y sangre. Saben que son potestades, gobernadores y principados de esta maldad que gobiernan a esas personas, alguna de esas. Y él le dice: hazlo, pero él no sabe, sabemos que no es él. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra potestades, pero a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces, mire lo que decían: dile que se callen, porque estaban alabando a Dios. Así pasa. Analízalo tú para que veas. Mire tu entorno para ver a quién le va a gustar, si no son cristianos, que usted le ponga 4 o 5 horas en la puerta un equipo prendido con alabanza de Dios, pero ellos pueden durar toda la noche, todo el día. Y usted, como es el cristiano, tenemos que orar, porque no nos vamos a poner a luchar contra lo que no vamos a poder vencer, porque es Dios, a través de su poder de la oración del Espíritu, que Él pelea por nosotros, pero tenemos que hacer lo que Él nos pide. Amén, iglesia. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Dice la palabra bendita y poderosa: así que ofrezcamos siempre, no dice un domingo,
o el día que te vayas a congregar, siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, de frutos de labios que confiesan su nombre. Amén, iglesia. Hay que hablar en el nombre de Cristo, confesarlo, alabarlo, glorificarlo y nunca negarlo. Entonces miramos clases de alabanza. Vimos 4 con canciones, cántele. Usted no necesita tener un instrumento, cántele. Usted tiene una garganta privilegiada, así como para predicar como para cantar. Cántele a Él, que Él lo entiende. Con instrumentos, maravilloso si lo tienes y lo sabes tocar. Cántele, tóquele a Dios. Pero lo más importante, conocerlo y entenderlo. Saber que si lo que tú le estás dando es verdaderamente para Él. Porque tú puedes ponerles, cantarle cosas que no son para Él. Él conoce, Él te entiende y tú lo entiendes a Él y lo conoces. Usted debe saber lo que le disgusta a su padre ya. Entonces cuando estaban sus padres en la casa, usted sabía lo que le gustaba y no le gustaba a su padre. ¿Cuánto nos vamos a tener al Padre Celestial? Y saber lo que le gusta o no le gusta. Amén, iglesia. ¿Cuándo alabarlo? Qué buena pregunta. Vamos al Salmo 35. Salmo 35. Salmo 35, 28. Dice la poderosa palabra de Dios, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para los que creemos. 35, 28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Hay gente que quiere hablar de ellos todo el día, de la carne, del mundo, de los acontecimientos. Pero póngase usted a hablar de todo el día de Dios. Porque le dicen, usted no se cansa, me aburre, me tiene fastidiado. Pero si es cristiano, dice, mi hermano, hable, que yo estoy deleitándome con la alabanza que usted tiene puesta ahí, a través de su voz, de lo que está hablando del Señor. Lo que habla su lengua es algo hermoso, pero no para estar hablando babosada, no está para hablando chismosería. Mire, dice muy claro, y mi lengua hablará tu justicia. Mire que hay 2 puertas que si no las abre, no sale. Pero cuando usted abre la boca, sale la lengua, no sale a relucir, pero comienza. Sáquela y hable para bendecir, para alabar a Dios. Y si es de pasarse todo el día hablando de Dios, hable. Hay gente que dice, me fastidia esa persona. Pero ¿y por qué no le fastidia todo lo que habla del mundo? Y así nos pasa a nosotros también. Nos puede fastidiar aquella persona, porque no hay armonía entre un incrédulo y un creyente. No hay comunión entre el mundano y el cristiano, el gentil y el cristiano. No hay comunión. Y eso es lo que nos pasa. Yo no sé cómo puede andar un cristiano con un mundano que conoce el mundo del mundo y usted conoce de Dios. ¿Cómo podemos hacer juntas? ¿Cómo pueden negociar, hacer sociedades? Va a haber rompimiento. Y así es en los hogares. Los hogares hay que manejar muy bien, buscar esa armonía, porque si no termina fracasando. Porque no puede haber armonía entre la luz y las tinieblas, entre Jesucristo y Belial, que es Satanás. En la segunda carta de Corintios 6:14 al 18 encuentra usted esa bonita declaración de esa palabra. Entonces tenemos que todo el día, en el Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces. ¿Cuántas veces lo estás haciendo? El día tiene 24 horas. 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Cuánto lo alabas? 7 veces. Dice acá el salmista. Acá dice el otro. Todo el día, dice David.
¿Y usted cuánto lo hace? Pregúntese, ¿cuánto alaba y glorifica a Dios? Dice, ¿qué trae la alabanza? Buena pregunta. Y vamos a tener 3 respuestas preciosas. Vamos al segundo libro de Crónicas, 5, 12 al 14. Segundo libro de Crónicas. Dice, y a los levitas, cantores, todos los de Asá, un salmista que sale los salmos de Asá, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Sí, veo que no es el instrumento, es como lo hacemos para Dios. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué vio Moisés? No le vio la cara a Dios, vio la gloria de Dios y bajó iluminado, que no soportaban verlo. ¿Qué bajó ahí? La gloria de Dios. ¿Y qué bajas cuando tú alabas y glorificas a Dios en tu casa? La gloria de Dios llega. Hay paz, se respira tranquilidad, se respira gozo. Amén, iglesia. ¿Con qué? Con la alabanza. Pero vamos a ver cómo nosotros miramos esta situación. Tú ves que la gloria de Dios está en tu vida, está en tu hogar, está en tu trabajo, está en lo que tú emprendes. Si tú andas con una yunta desigual, tú nunca vas a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no la va a ver. Porque el otro le encanta lo del mundo y a ti te encanta lo de Dios. Entonces, un negocio donde no funcione la unidad, tarde o temprano se cae porque es un castillo de arena. Busque la unidad de los que alabamos y glorificamos a Dios. No se esté emparentando con personas que más bien aborrecen a Dios. Busque la gloria de Dios. Traiga la alabanza a su casa. Búsquela de día, de noche, a toda hora. Amén, iglesia. Segundo, confusión del enemigo. Imagínense si vas a confundir al enemigo, porque si tú estás cantando alabanza y él quiere oír vallenatos mundanos, y tú quieres, ¿cómo puede haber armonía en un negocio donde el uno pone una cosa y el otro pone otra? Ahí lo que va a haber contienda, confusiones. Segundo libro de Crónicas, 20, 22 al 30. Y cuando comenzaron a entonar, mire, qué canción tan bien entonada, cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mire qué es lo que hizo la alabanza. Tocó el corazón de Dios y él mismo puso las emboscadas para que ellos se mataran uno al otro. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Qué buena es la alabanza. Pero usted, si no está haciendo lo que le agrada a Dios,
puede pasarse todo el día poniendo alabanza, pero si usted no obedece, si andas todavía en el mundo adorando imágenes, borracho, en adulterio, fornicaciones, ¿qué te va a servir la alabanza? No te sirve. Tienen que ser personas que nos estemos creyéndole a la palabra. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. He aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Se mataron entre ellos. Dios permitió la emboscada cuando ellos entonaban y sonaban esas trompetas, esas alabanzas, y subían la voz. Dice, habían escapado. Y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Esto quiere decir bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Más que los libera de los enemigos, le da lo que los enemigos tenían. Los despojaron. Y vinieron sin poner la mano. Y vinieron a Jerusalén, pero pusieron la alabanza, pusieron la fe, con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz con todas las partes. Amén, iglesia. La alabanza va a traer paz. ¿Cómo estás caminando en tu hogar? ¿Cómo caminas en tu vecindad? ¿Cómo caminas en la iglesia? A donde vayas, en tu trabajo. ¿Hay paz en tu corazón? Lleva la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No se las doy como la da el mundo. Y mire que venían esos enemigos contra Israel. Pero ¿cuál fue el arma poderosa? La alabanza. Pero en la fe. Porque usted puede poner alabanza todo el día. Pero si usted no vive en la fe, tampoco funciona. Porque usted no puede agarrar el brazo de Dios. Bueno, usted me tiene que hacer esto porque el hijo eres tú o eres el bastardo. Porque si eres hijo, te castiga, te corrige. Pero hay unos que no quieren ni la corrección ni quieren a Dios. Menos van a querer la corrección. Entonces ya vimos qué hace la alabanza. Y vamos al tercer punto. Abre puertas y rompe cadenas. Vamos a Hechos 22, 16, 22 al 26. Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos, ¿qué nos dice la palabra? 16, Hechos 16. Y lo leemos del 22 al 26. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarle con varas. Pablo, Sila, en esa ciudad. Después de haberles azotado mucho, no fue poquito, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Imagínense, delincuentes de alta peligrosidad, Pablo y Sila, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era allí donde los amarraban con cadenas, con grilletes,
Y era tan peligroso Pablo y Silas. Para ellos era un peligro, porque sabía que se les derrumbaba la mentira, la religiosidad y todo lo que estaban haciendo. Pero no se pusieron a llorar, a gritar, a lamentarse. Pero a medianoche, qué buena la noche para guerrear. Levántate temprano, haz guerra espiritual, que esa es la noche que andan los espíritus sueltos más que en el día. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. No tenían guitarra, no tenían la mejor banda, pero la garganta la tenían sana. La voz les podía salir, no les habían amarrado la boca. A veces nosotros no somos capaces, cuando tenemos la dificultad, de alabar, sino que nos ponemos a lamentarnos, a quejarnos. Y nos oyen. Si tú alabas y te glorificas, te puede oír alguien que en medio de esa dificultad te encuentres orando. Entonces sobrevino de repente un gran, no fue cualquier cosa, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. ¿Qué hace la alabanza? Trae la presencia de Dios. Sacudió la cárcel. Mire que fue en el lugar ese. El carcelero se convirtió, él y su familia, porque ellos oían. La alabanza es una arma. Dice que cuando Saúl se apartó el Espíritu Santo de él, venía un demonio a atormentarlo y David con el arpa le tocaba y el demonio se iba. En vez de poner tanta música perversa, pon alabanza en tu casa. Si no hay paz, si no hay la presencia de Dios, llámala. Llámala con una buena alabanza. Tenga cuidado qué clase de alabanza hay. O está poniendo, porque ahora hay mucha alabanza también que la han dañado. Hay mucha corrupción hoy en día en todas las partes. Ya hay alabanza que no sabemos ni a quién le cantan. Porque hay que tener cuidado. Ritmos que también han cogido del mundo y le adaptan letras. Pero eso tiene que haberlo, iglesia. Porque es que la corrupción está en todas partes. Los que estamos en la sana doctrina, sabemos que hay falsas doctrinas. Si la Biblia lo dice, si no lo dijera la Biblia, yo tampoco lo iba a creer. Pero sí que la Biblia que dice que habrán doctrinas de demonios, tienen que haber esas clases de cantantes, tienen que haber esas clases de predicadores, o si no la Biblia nos estaría echando mentiras. Pero usted lo que no se hace es enseñorece con nadie. Si no hable la palabra abierta, el que la escuchó, si lo tocó, cambió, y si no quiso cambiar, Dios sabrá lo que hará con él. Entonces mire que dice que despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire que Pablo no dijo, me voy a vengar, esta es la oportunidad que tengo. Me amarraste allá, me pusiste en el cepo, ahora me la desquito. No, vamos a hacer el bien. Con el bien vencemos el mal. Amén, iglesia. Con el bien vencieron el mal. Estaban allí en la dificultad más grande de su vida. ¿Y qué hizo la alabanza? Con fe, con esa dedicación a Dios, abrió las puertas y se rompieron las cadenas. Amén, iglesia. Qué bueno la palabra. ¿De quién la recibimos? Buena pregunta. Así como preguntamos ahora, ¿qué trae la alabanza? La presencia de Dios, la confusión del enemigo, y abre puertas y rompe cadenas. ¿De quién la recibimos? Primeramente de Dios. Él nunca te va a pedir lo que Él no ha hecho. Él siempre se pone de ejemplo. Y Él es el que nos puede dar la alabanza. Vamos a Romanos 2:29. 2:29. Dice, vamos a leerlo el 28.
Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Dice, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces creen que la alabanza no es música. La alabanza viene de Dios, y es cuando tú haces lo bueno, Él te alaba, tú lo alabas. Alabamos a las personas, lo que no podemos adorarlas, que es totalmente diferente. Entonces, ¿de dónde viene la alabanza? De Dios, al que lo hace como Él dice. Dice, ya no es exteriormente la circuncisión, no es el prepucio que te van a cortar, es en el interior, es tu corazón que lo corte de tanta maldad que puedas tener en tu vida. Corta lo que no sirve, alábalo con alabanzas que lo alaben y lo glorifiquen a Él. Ahora, hay mucha corrupción en todas las cosas, pero para eso estamos, para aprender y poner en claro las cosas. En 1 Corintios 4, 5, vamos a darle otra cita bíblica ahí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Él es el que nos va a alabar, nos va a glorificar, va a decir, me glorificaron, los glorifico, me amaron, los amo. El que me bendiga, lo bendeciré. El que me maldiga, lo maldeciré. Dios es maravilloso, pero tú mismo con tu lengua te buscas el mal o te buscas el bien. Según lo como tú la ames, para eso te sirve. De las autoridades, primero, ¿de quién la recibimos? De Dios. Por lo bueno que tú hagas, te va a alabar Dios también a ti. Romanos 13, del 1 al 5. De las autoridades. Ahora en esta cuarentena había mucha rebeldía y no nos vamos a someter que nos lleven a pecar o a salirnos del camino de Dios, pero sí nos tenemos que someter a las reglas, porque no queremos someternos a nuestro orgullo, sino a las autoridades. Y vamos a Romanos 13, del 1 al 5. Sométase toda persona, no dice cristiano solamente, no dice el mundo, cristiano, toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De quién vas a tener alabanza? De las autoridades, por hacer el bien. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Yo creo que la conciencia te acusa, te divulga cuando tú haces lo malo, cuando tú no te sometes a lo que Dios te está pidiendo bajo su palabra. Hagámoslo, iglesia. Mire que vamos a ponerle otra cita, porque aquí estoy diciendo Pablo. Vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro 2, 13 al 14. Primera de Pedro. Entonces vamos madurando cada día más en escuchar la palabra, pero no solamente escucharla, sino obedecerla. Porque si no lo obedecemos es como nada. Primera de Pedro 2, 13 al 14. Por causa del Señor, mire,
no por causa de otro. Someteos a toda institución humana, no dice cristiana, humana, porque todas las autoridades son puestas por él. Si la autoridad no se somete, no lo hace, tiene que rendirle cuenta. Sea alcalde, gobernador, sea el que predica la palabra, todos tenemos que rendirle cuenta a él. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Sí entendió, iglesia? Mire lo que está diciendo Pedro. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Quién recibe la alabanza? El que se somete y hace el bien. Porque si te sometes y no haces el bien, de nada haces, porque te llevan, porque no estás en el bien. Ellos te van a alabar porque estás en lo bueno. La autoridad está hecha para eso. Y dice que lleva su espada y va a castigar. Entonces, miramos nosotros lo que Dios nos está diciendo. De la familia. Vamos a recordar ese versículo tan hermoso que lo predican mucho. La mujer virtuosa. La mujer virtuosa debe ser una influencia buena para su marido. Y ella aquí nos lo va a mostrar a través de la Biblia. Cómo Dios nos dejó escrito esto para que entendiéramos. La familia, Proverbios 31, 28 al 31. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenles en las puertas sus hechos. Amén, iglesia. Entonces, mujeres, teme a Dios y te alabarán. Eso es muy triste, que en un hogar cristiano el marido vea que la mujer ni ora, ni siquiera agarra la Biblia para leerla. Lo que está es peleando. En vez de darle gozo y tranquilidad, lo que le tiene es una vida amargada. O sea, no es un hogar donde debe reinar eso, sino paz. No la contienda, sino la paz. Pero la mujer a veces exige, pero no da. Y tienes que someterte a Dios y hacer que tu marido valga y no desacreditarlo. Por eso es que te viene lo que te viene. Porque tú estás atentando contra tu propio cuerpo. Porque ya tu cuerpo no te pertenece sino el de tu marido. Haz lo que valga. No lo defraudes. No lo exponga delante de la gente hablando mal de él. Ayúdale a pensar con lo que tú tienes. Porque tu familia, tus hijos, son tuyos y de él también. Que no haya egoísmos. Ella compartía. Ella era la que trabajaba, pero nunca descuidó su hogar. A veces quieren irse. Dice que hace telas y vende y da cinta al mercader. Fuerza y honor con su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levanta temprano y hace sus quehaceres. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Todos los días le da satisfacción, le da gusto. Es un hogar donde se puede vivir tranquilo. Aquí en el versículo 12 dice, le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Entonces, ¿quieres que te alaben? Pero ¿cómo te van a alabar si no estás haciendo lo que Dios pide? Hazlo, mujer cristiana, para que seas un ejemplo para la que no es cristiana y se pueda convertir. Pero una del mundo te oye hablando mal de tu esposo, ¿qué va a pensar de ti? Y por eso es que dice, cristiana como esa, ni regalar, o cristiano como ese, ni de visita.
Eso es lo que tenemos que cambiar, iglesia. Vivir una vida verdaderamente sincera, alabarlo a Él, con nuestro testimonio, con lo que hablamos, con lo que decimos. Amén, iglesia. Para el hombre también. Mire que cuando usted hace esto, usted es un hombre sabio. Y usted cuando es sabio lo van a alabar. Vamos a Proverbios 12, 8. Porque si ella también la alaban, al hombre también. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Entonces para los dos hay la alabanza para Dios. ¿Qué más queremos? No adore a otro, adore a Dios. Pero aquí tenemos cómo alabarlo y nos van a alabar. Eso no es adoración, eso es reconocer la sabiduría que tú tienes y el temor que tú tienes a Dios, mujer y hombre, en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Qué hermoso que vimos esta parte. Pero ahora viene una muy importante, la alabanza falsa. Porque podemos escuchar alabanza falsa, sí, en las personas. ¿Y cuál es el primer punto? Alabanza falsa a los impíos. Vamos a buscar la palabra en Proverbio 28:4. 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. ¿Qué haces asociándote con un impío? Y sabe a dónde está, dentro de la iglesia. Y son falsas doctrinas, y lo vamos a probar. ¿A dónde está el impío verdadero? Está dentro de la iglesia. Y por eso es que tienen que salir alabanzas torcidas, porque ellos también tienen que alabar a su manera, y tiene que haber quien les cante de acuerdo a la doctrina que llevan. Y por eso hay tanta alabanza que no van de acuerdo a lo que Dios quiere y pide, cómo lo debemos de alabar. Y vamos a probarlo. Le repito, ¿qué es dejar la ley? Estaba en la sana doctrina. Y dice que ahora encontró una que sí así es la verdadera. Y toda doctrina que te diga que es la verdadera es la falsa. Porque uno no está aquí para alabarse. Uno está para alabar y glorificar a Dios y darle todos los tributos a Él. Él es el que se merece todo. Tú eres apenas un siervo humilde, porque si eres soberbio te mira de lejos o te desecha. Entonces vamos a Judas, a la carta de Judas, hermano de Jesucristo de madre, porque eso es lo que dice la Biblia. Nosotros lo leemos y lo creemos. El que no lo cree, no sé qué Biblia estará leyendo, porque la Biblia dice que es hermano de Cristo, de madre, hijo de María. Judas 15:19. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, Santo de Dios. Entonces, ¿a dónde están esos impíos? Haciendo obras impíamente. En la falsa doctrina. Falsas doctrinas y falsos maestros. Es el título que tiene esta carta. Cuando usted comienza a leerlo del 3 en adelante, tiene un título. Falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Dónde va a salir el falso adorador? El falso predicador. De la doctrina del demonio. ¿Qué haces tú emparentando con ella? ¿Qué haces tú metido ahí? Si tú conoces la palabra, sabes que no van a regirse por la palabra. Te dan la mitad buena y la mitad mala. Sal corriendo o busca la Biblia. Porque no es el objetivo buscar salir de una doctrina para meterte a otra. Es meterte a la palabra de Dios y ella te dará la victoria.
Otra alabanza a los dioses. Vamos a Daniel. Daniel 5:4 y el versículo 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bebieron vino, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, siguió la corriente. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué hicieron? Los dioses, y bebieron vino. Por eso las cosas de Dios deben ser guardadas celosamente, porque las cosas de Dios no es para que las estén compartiendo en las cosas del mundo. Una silletería, lo que hay ahí, se le ha dedicado a Dios, debe ser ahí. Ahí que termine, que se acabe ahí, pero no estará llevando de un lugar para otro, porque no sabemos lo que van a hacer. Y ve lo que hizo esto, trajo las cosas de Dios y se puso a tomar vino en los vasos y a darle la alabanza a los dioses de madera con las cosas sagradas de Dios. Vamos al 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hicieron traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ello. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué es una deshonra? Cambiar a Dios por un muñeco de eso, que ni oye, ni ve, ni anda. Pero esto no lo quieren escuchar. Si les predicara basura, multitudes. Pero si predicamos la verdad, no la quieren escuchar. El que es de Dios, escucha lo de Dios. Y el que es del mundo, escucha lo del mundo. No podemos cambiar esto. Aquí usted lo va a escuchar porque usted es hijo de Dios, hija de Dios. Amén, iglesia. Entonces, mire que lo que dijo el profeta Isaías. 42:8 y el versículo 17. Ahí mismo en ese punto. Dioses. Alabanza a los dioses. De madera, de yeso, de plata. Y dioses de obstinación, de avaricia. Dioses de personas, ídolos del mundo que lo vuelven dioses. Y buscan la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Mire, mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué hizo Belsasar? Le dio alabanza a las esculturas y no se la dio a Dios. ¿Qué puedes estar haciendo tú de pronto hoy también? ¿Y cómo ha sido tu vida? ¿A quién alabas? ¿A quién glorificas? ¿A quién le das todo, hasta tu propia vida? Y vamos al versículo 17. Serán vueltos atrás y en extremo, confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois vuestros dioses. El cuento ese, que no los adoramos, pero los veneramos. Ese cuento está bien compuesto ya. La palabra venerar es adorar. Busca el diccionario. Y usted que hace metido donde se practique la idolatría. A donde no ven, hay que pasearlos en hombro. Vanidad del mundo es la idolatría. Y Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué haces metido en la vanidad? Busca al Dios vivo y no a un Dios muerto. Y te irá bien. Alaba, alaba, porque los muertos no alaban a Dios. En el Siol, decía el salmista, en el Siol no te puedo alabar, muerto no te puedo alabar. Hay gente muerta caminando. Están muertos para Dios.
porque adoran imágenes, tienen ídolos del mundo, le dan la gloria y la alabanza a esas esculturas y le dan la gloria a los hombres. Dios quiere que lo alabes, que le dé toda gloria, honra y honor a Él. Amén, iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces miramos que el tercero, alabanza falsa a los impíos, a los dioses. A los impíos cuando tú dejas la ley correcta de Dios, a los dioses, la idolatría, y asimismo, 2 Corintios 10, 12, 2 Corintios 10, 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Salga de ese. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Qué juicioso va a ser una persona? Que lo que tiene es egocentrismo, egolatría. Entonces se aman a sí mismos, se creen más grande, el más sabio, y no conoce a Dios, ni lo entiende, porque si lo entendiera y lo conociera, no anduviera así. Y vamos al versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Si tú alabas a Dios y no a ti mismo, vas a ser aprobado. Por eso hay gente reprobada ya en las iglesias. Y sabe a dónde está, en la falsa doctrina, en las doctrinas de demonios. Son los que se alaban a sí mismos. Repito este versículo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Y si no es aprobado, no entra al reino de los cielos. Sino aquel a quien Dios alaba. Tú alabas a Dios, vas a ser aprobado. Pero si no lo alabas, si no te alabas a ti mismo, serás reprobado. Y por eso hay gente reprobada ya, en cantidades. Porque ya dejaron al Dios y ellos dicen, yo hago, yo soy el Dios. Y ya se olvidó del que lo llamó, el que hacía los milagros a través de él. Pero ahora se adjudica los milagros para él y no se los da a Dios. Y lo que hace hay que dárselo es a Dios y no para ti. Yo puedo agarrar nada, todo es de Dios. Amén, iglesia. Vamos a Judas, vamos a comprobarlo. Otra vez la carta de Judas, para que usted se dé cuenta. Usted quiere saber y conocer a lo falso, le hace esa carta. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, en las reuniones de los cristianos, están dentro de la iglesia, que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿sí?, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, no son aprobados. Estas doctrinas no son aprobadas. Y si tú te unes a esa doctrina, vas a parar donde ellos van a ir a parar. Analiza tu vida. Analiza qué estás llevando hasta este día, después de escuchar esta bendita y poderosa palabra de Dios. Entonces miramos que cánticos, instrumentos, entenderlo y conocerlo, confesando su nombre, son clases de alabanza, que alabarlo todos los días, día y noche, que trae la presencia de Dios, confusión del enemigo, abre puertas y rompe cadenas. ¿De quién la recibimos? De Dios, de las autoridades, de la familia. Alabanza falsa a los impíos, a los dioses y a sí mismos. Y concluimos en esto pensar. Esto es para que reflexionemos y nos queda eso para que pensemos. ¿Qué nos habló Dios hoy a través de su bendita palabra? Y vamos a la palabra en Filipenses 4, 8 al 9. En esto pensar. Por lo demás, hermano, no le está hablando al de afuera, a ti y a mí, hermanos en la fe, para que se lo lleve al que no conoce la palabra.
y esos hermanos en la sangre para que lleguen a Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no busque la falsedad, la mentira. Todo lo honesto, no busque lo deshonesto. Todo lo justo, no busque la injusticia. Todo lo puro, no busque la impureza. Todo lo amable, no busque lo que desagrade a Dios. Todo lo que es de buen nombre, no busque el mal nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Lo que aprendiste, ¿qué aprendiste hoy? ¿Y qué recibiste? Y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén, iglesia. Y vamos a lo que dice la primera carta de Pedro, 1:7 al 9. Esta fe va a ser puesta a prueba para que podamos crecer en ella. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, vamos a lo que dice la primera carta de Pedro, 1:7 al 9. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén, iglesia. Iglesia, gracias por la atención prestada y que este mensaje haya llegado a tu corazón y lo podamos transmitir a los necesitados también. Oremos esta palabra. Padre, te damos gracias. Bendito Rey de la Gloria. Gracias por esta palabra tan hermosa y maravillosa. Y nos mostraste que no solamente es alabador el que cante o el que toque un instrumento, el que predica, el que busca lo bueno, el que se somete a la autoridad, el que se somete a la voluntad tuya, Señor. No solamente es alabador aquel que diga que tiene tantos videos de música, sino también aquel que predica la palabra, que lo hace como tú quieres y se somete, Señor, a tu voluntad. Señor, quita de nosotros toda falsa alabanza. Ayúdanos a reconocer al impío. Ayúdanos a reconocer si tenemos dioses falsos todavía, que podemos ser obstinados, podemos ser también ávaros. La avaricia es idolatría. Dice que la obstinación es idolatría. Y tantas cosas que podemos tener ídolos del mundo, familiares. Podemos tener personas que por el dinero los alabemos y no por lo que son, sino por lo que tienen. Quita de eso de nuestras vidas, Señor. Que no hagamos acepción de personas. Que amemos con el amor tuyo, Señor. Como tú amaste y nos sigues amando. Señor, quítanos todo aquello que pueda esté centrado en nosotros mismos. Que todo sea para ti, Señor. Que no nos alabemos ni estemos alabando a aquel que se apartó de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En esto debemos pensar. En esto que oímos hoy, que recibimos. En esto que nos instruyeron en esta palabra, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, oramos por este país, por las naciones, por los presos, por los enfermos, por las autoridades que hay que someternos a ellas, siempre y cuando no nos lleven a pecar. Oramos también, Señor, por los alcaldes, gobernadores, presidentes, los ponemos en tu presencia. Oramos por los presos, por los enemigos y por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por el techo, por la comida. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y te alabamos, te glorificamos en esta hora. Y que toda gloria y honra sea para ti, toda alabanza sea para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive